Muy buenos días, les doy la bienvenida en nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia a la presentación del libro Iglesias sin Rey, el clero y la independencia neogranadina. Quiero agradecer a la Universidad del Magdalena por realizar, a pesar de las dificultades, la segunda Feria del Libro de Santa Marta y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia por hacer posible este encuentro. En el área de divulgación y publicaciones, continúa conmemorando los 200 años del proceso que derivó en la independencia de los territorios del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, con la colección Año 200. En esta se reúnen trabajos de investigación que exploran las diferentes dimensiones de dicho proceso. El objetivo de esta colección es contribuir a la comprensión de las circunstancias que acompañaron los orígenes de la República, valorar la complejidad, las contradicciones, las ambigüedades y los aciertos de la tarea emprendida y rendir un homenaje a los pueblos, a los hombres y mujeres de todas las condiciones socioétnicas que participaron desde diversas posiciones en tal empresa. Uno de estos grupos fue el clero, tema central del libro Iglesias sin Rey, el clero en la independencia neogranadina 1910-1920, el cual nos congrega hoy en esta presentación. Su autor, Guillermo Sosa Bella, investigador del ICANN desde 1997, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en historia. Dentro de sus publicaciones están una serie de recopilaciones de fuentes primarias, así como libros que tienen como marco temporal el periodo de transición entre la colonia y la república. Su más reciente libro, Iglesias sin Rey, explora el comportamiento de la institución religiosa católica durante el proceso independentista en el Nuevo Reino de Granada, atendiendo a las circunstancias particulares que debió sortear, las posiciones contradictorias que a través del tiempo se vio precisado asumir y el gran hecho por excelencia que tuvo que afrontar, como fue el de continuar con las actividades propias de su ministerio, mantener su unidad y solidez, y todo ello sin el rey, quien también para la institucionalidad católica había sido el pilar de su fortaleza. Bienvenido, profesor Guillermo. Empecemos de lo general a lo particular. Dentro de sus escritos se encuentra La construcción del espacio nacional, Frontera Sur. Esta es su tesis de maestría. También se encuentra Legitimidad y transición política, Nuevo Reino de Granada, 1750-1830. Y Representación e independencias. ¿Por qué ha concentrado sus investigaciones en este periodo de transición política de la colonia a la república? Básicamente me interesa todo el proceso de cambio del orden colonial al orden republicano. En principio me interesé y me intereso por el mundo colonial, el siglo XVIII en particular, y posteriormente fui trabajando el tema de la independencia, la transición del orden colonial al republicano. Me preocupa fundamentalmente aquellos fenómenos de larga duración, es decir, todo aquello que persiste en el siglo XIX y siglo XX y que uno podría rastrear desde el mismo dominio colonial español. Entonces, esa es la inquietud principal que motiva estos trabajos que, como usted lo señala, se sitúan en la transición entre mundo colonial y mundo republicano. Profesora Bella, ¿cómo se aproximó al tema de la participación de los religiosos en el proceso de independencia? El anterior trabajo que llevé a cabo trataba sobre procesos de representación política durante la transición. Estudié principalmente los temas relacionados con procesos de elecciones en el mundo tradicional, todo aquello que configuró el mundo de la independencia en cuanto a el devenir político, las formas de elección, las formas de representación, la organización a partir de esas formas de representación. Entonces, allí en todos esos procesos aparecen con frecuencia sacerdotes en uno y otro escenario, siempre tomando parte muy activa en esos procesos. Entonces, a partir del encuentro constante
de estos religiosos en las luchas políticas de independencia, me pregunté cuál era la naturaleza de esa participación, hasta dónde llegaba, cuáles eran sus limitaciones, cuáles sus formas de expresarse y cuál su incidencia directa en los resultados políticos que trajeron los fenómenos en los cuales ellos participaron. El subtítulo de su libro es El clero en la independencia neogranadina, 1810-1820. Para la tesis del libro, ¿es importante la distinción entre el clero regular y el alto y bajo clero? El subtítulo alude al conjunto del clero, en ese sentido incluye clero regular, clero secular, incluye por supuesto el cura del pueblo más perdido del Nuevo Reino, así como el obispo metropolitano. Y por supuesto, a lo largo del libro se hacen las especificidades correspondientes. Forma parte, digamos, del enfoque mismo del libro el hecho de distinguir entre un clero y otro, el hecho de distinguir entre un clero que se mueve en provincias, llamemos hasta cierto punto marginales, y otro clero que se mueve en la capital, en donde se están desarrollando los principales procesos políticos. Todo este tipo de distinciones se hacen presente en el libro, forman parte, digamos, de la intención misma de poder distinguir en un mundo tan complejo y tan rico en matices como es el de la participación del clero en estos procesos políticos. ¿Quiénes eran los clérigos en el periodo de la independencia? ¿Existe algún patrón sobre su extracción social, distribución geográfica, componente racial? Bueno, uno encuentra el clero distribuido, digamos, en toda la gama y en todo el espectro del ordenamiento social. Estamos hablando de un ordenamiento social en donde las distinciones, las preeminencias son, digamos, normales, es algo normal, es algo propio de esta sociedad. Igualmente encontramos religiosos en toda esa gama de distinciones que hay, por supuesto tratándose de un orden tan jerarquizado, en donde están reguladas las discriminaciones. Vamos a encontrar que el clero, el alto clero, pues va a estar constituido por personajes que se consideran a sí mismos descendientes de los conquistadores blancos, por supuesto, que tienen un prestigio social, que tienen detrás de sí una larga historia en cuanto a ocupación de cargos, distinciones, etc. Asimismo, vamos a encontrar un clero bajo, un clero que lucha por conseguir un beneficio en un pueblo, en donde seguramente los recursos que va a obtener no son los mayores en cuanto a estipendio, cleros que no están, personajes que no están adscritos a grandes familias, mucho menos. Entonces, sí hay una variedad social en cuanto a la conformación del cuerpo de la Iglesia aquí en el Nuevo Reino. Gracias, profesor. Profesor, preparando pues este cuestionario me encontré con el libro de Tomás Pérez Viejo, de Elegía Criolla, y pues quería revisar su opinión sobre la tesis que él ha expuesto en este libro y en muchos lugares, que dice que los conflictos que se dieron en Hispanoamérica durante las primeras décadas del siglo XIX son guerras civiles en vez de guerras de independencia. ¿Usted qué opina sobre eso? Contra la idea que existió durante mucho tiempo, de que se trató de una guerra en la que eran fácilmente separables y distinguibles dos campos, un campo constituido por gentes españolas o allegados a los españoles, y por otro lado un campo con una conciencia de tipo americano y más aún nacional. Contra esas, digamos, viejas tesis,
resultó y se creó toda una historiografía que mostró que el proceso era mucho más complejo y que en algunos momentos del conflicto evidentemente se trató de conflictos de orden civil, en tanto que no existía ni podía existir para la época conciencias profundamente arraigadas de tipo nacional ni nada parecido, y que por el contrario se da es una lucha entre personas, entre pueblos que las vísperas se integraban en un todo que parecía que nunca se fuera a quebrar. En ese sentido surgió la idea de guerras civiles, pero además de eso también surgió con los desarrollos historiográficos la idea de guerras cívicas también, cuando entonces se reconoció el papel que tuvieron las luchas entre ciudades o entre cabezas de provincia y ciudades secundarias. Entonces se les calificó como guerras, como luchas cívicas, entendiendo como luchas entre pueblos que buscaban una mayor preeminencia, etcétera, todos objetivos muy enmarcados dentro de ese mundo tradicional hispanoamericano. Interesante, eso sí no lo tenía referenciado. Y para finalizar, profesor, desde su perspectiva, ¿considera que es posible enunciar el hecho o la fecha donde está el punto de no retorno en el proceso de independencia del virreinato del Nuevo Reino? ¿Es posible hallar eso? Pues digamos que si nos guiamos por los hechos mismos y por los protagonistas de estos hechos, para el caso de la capital del virreinato, hay constancia de los hechos que señalan a 1813 como un punto, como un momento clave en el que la sociedad criolla decide definitivamente plantearse ya no como en procura de unos espacios de autonomía frente a la metrópoli, sino se consideraron en lucha abierta contra la corona española. Este punto de referencia, digamos, es un punto de referencia central de la metrópoli, de la capital del virreinato, porque en otras ciudades, digamos, Cartagena, en fin, las fechas son anteriores a esta. Ahí lo importante es señalar que de todas maneras, pues todas estas ciudades vivieron una época en que se plantearon como autónomas antes que independientes, que posteriormente por los hechos internos, pero me coincido con muchos historiadores en que el contexto internacional llevó a que estas élites neogranadinas, así como otras en Hispanoamérica, decidieran declarar la independencia y plantearse en esos términos la lucha que estaban llevando a cabo. Entonces, eso lo que hace es mostrar un fenómeno político complejo que tiene diferentes ritmos, que tiene diferentes fechas para diferentes provincias y en el que intervienen factores internos, pero de una manera central y muy importante, factores de orden externo, de acuerdo a lo que se estaba viviendo en Europa. Bueno, profesor Guillermo Sosa, muchísimas gracias por hablarnos de su libro y compartirnos estas experiencias e ideas, y quiero agradecer a las personas que nos acompañan y recordarles que pueden encontrar el libro Iglesia sin Rey en la librería del ICANN y en la librería de Siglo del Hombre. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes, Dairo.